Vamos a arrancar el video ¿sí? Desde donde dejamos el anterior, es decir, con el circuito y con la función de transferencia, ¿sí? La función de transferencia la hemos escrito de una forma distinta. En lugar de tener todos juntos, hemos separado los tres términos que tenemos acá, ¿sí? Tenemos J omega por no son términos, ¿cómo el nombre sería esto? No son términos. Términos están separados por signo más y signo menos. No, las partes de los números de una multiplicación. Términos no es, porque términos separados más y menos. Bueno, lo vamos a editar en cada lado. Ponemos pausa, ¿sí? Vamos a arrancar el video de donde dejamos el anterior, es decir, con el circuito y con la función de transferencia que ya hemos obtenido. Lo que vamos a hacer es escribir esta función de transferencia de una manera distinta. En lugar de todo junto, lo hemos separado por partes, ¿sí? Cada una de las partes que forman esta función son J omega multiplicado por C por R2 multiplicado por 1 sobre 1 más J omega C R1, ¿sí? Si nosotros quisiésemos graficar esa ecuación de una sola vez en el gráfico de Bode, ¿sí? En el gráfico que nos va a permitir ver cómo es la respuesta del filtro, nosotros tendríamos que a todo esto hacerle 20 logaritmo base 10 para obtener el resultado. Y hacer eso para distintos valores de omega. Como nosotros al aplicar el logaritmo, estos signos por se terminan transformando en signos más, lo que vamos a hacer es realizar el gráfico individual de cada una de estas partes y luego para sacar el gráfico total de la ganancia, ¿sí? Lo que vamos a hacer es gráficamente sumar los gráficos individuales de eso que realizamos, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es ponerle valores a los componentes del circuito. Hemos puesto R1 de 10K, el capacitor 1 microfaradio y la resistencia R2 de 10K, ¿sí? Y con eso vamos a representar el circuito en el gráfico, pero con valores reales, ¿sí? Vamos a empezar a graficar el J omega, que lo hemos visto en el gráfico anterior, que sería el más sencillo de estos, ¿sí? El J omega se representaba como una recta que iba creciendo, ¿sí? Cuya pendiente era de 20 decibeles por década. Es decir, que tenía la particularidad de que siempre cruzaba por J, por omega igual a 1, ¿sí? Cruzaba el eje de los 0 dB. Entonces, en omega igual a 1, la recta esa va a pasar por ese punto. Una década antes va a estar en menos 20 dB. Una década después va a estar en 20 dB. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces nos vamos a tirar el gráfico que va a ser una cosa así. Esto va a representar el J omega. Solamente el J omega, ¿sí? Si fuésemos al gráfico de fase, habíamos visto que el J omega tenía un gráfico que era de 90 grados que se mantenía constante. Pues independientemente de la frecuencia, ¿sí? El J omega va a estar representado por una recta. Ahora vamos a representar la constante. Para representar la constante tenemos que evaluarla. Multiplicar C por R2, que lo hemos hecho acá. La constante K, C por R2, es 1 micro por 10K, eso nos da 0,01. Y si lo pasamos a decibeles, ¿sí? Haciendo 20 logaritmos de 0,01, me da menos 40 dB. Es decir, que la constante K va a ser una recta que va a estar acá, horizontal, ¿sí? Y este va a ser el valor de K, que está centrado en menos 40 dB, porque ese es el resultado que nos dio el cálculo. Desde el punto de vista de la fase, a la constante esa le vamos a agregar el signo menos que tenemos acá, porque todo el circuito está basado en un amplificador inversor, ¿sí? Entonces, un signo menos en la ganancia implica un desfasaje de ¿cuántos grados? De 180. Pueden ser 180 positivo o 180 negativo, ¿sí? Da lo mismo ponerlo de una forma u otra. Vamos a agarrar, vamos a poner como 180 negativo, ¿sí? Este es el signo menos
que tenemos en la ecuación. Y por último, nos va a quedar representar el gráfico individual de 1 sobre 1 más J omega C por R1, donde todo esto es igual a T. Y esa curva tiene una forma particular. Viene por 0 y en un momento empieza a caer con una pendiente de 20 decibeles por década. ¿Cuándo empieza a caer con esa pendiente? Empieza a caer cuando omega es igual a 1 sobre T. Entonces vamos a calcular cuánto vale eso. T, de acuerdo a lo que vemos ahí en la fórmula, es C por R1, es decir, 1 microfaradio por 1 k-ohm. Eso me da 0,001, ¿sí? Ese es el valor de T, y por lo tanto 1 sobre T me da igual a 1000. Quiere decir, el gráfico de esta parte de la ecuación va a venir por 0, 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 y cuando lleguemos a este punto, que este punto es igual a 1 sobre T, va a empezar a caer con una pendiente de ¿cuánto? De 20 decibeles por década. Es decir, que cuando estemos en 10K, esto va a haber caído a menos 20 dB, ¿sí? Cuando estemos en 100K, va a haber caído a menos 40 dB y así sucesivamente. Este gráfico que está en verde es el que representa el 1 sobre 1 más J omega C por R1, ¿sí? Esta pendiente que tenemos acá es de 20 decibeles por década. En realidad es menos 20 decibeles por década porque va bajando, ¿sí? Y esta otra pendiente es de 20 decibeles por década positivo, ¿sí? Por década, porque va subiendo. El gráfico de fase, ¿sí?, individual de esta parte de la ecuación, ese no lo habíamos demostrado porque es un poquito más complicado, pero lo habíamos dibujado también en el otro video. Hace una cosa así. Es decir, viene en 0, este valor es 1 sobre T. Una década antes de 1 sobre T empieza a caer con una pendiente de 45 grados por década, ¿sí? Justo en 1 sobre T el desfasaje sería de 45 grados, y una década después llega al valor de menos 90 grados, ¿sí? Un poquito más complicado, pero nosotros por ahora nos vamos a concentrar principalmente en lo que es el gráfico de ganancia. Tenemos en rojo lo que representa ya pasado de decibeles la gráfica de J omega. En azul ya pasado de decibeles lo que representa la gráfica de la constante. Y en verde ya pasado de decibeles lo que representa la gráfica de esta otra parte, ¿sí? Como están pasados de decibeles, para obtener la gráfica total yo no tengo que hacer el producto, sino tengo que hacer la suma de cada una de esas gráficas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a parar década por década y vamos a ir sumando. En 0,1, omega igual a 0,1, ¿sí? La gráfica que está en verde, ¿cuánto vale? 0. La que está en rojo, menos 20. Y la que está en azul, Menos 40. Por lo tanto, el gráfico resultante, ¿dónde estaría? Menos 60. Y en menos 60, por acá estaría, ¿sí? Una década más adelante, cuando omega es igual a 1, ¿sí?, el verde sigue estando en 0, Sí. el rojo está en 0, y el azul ¿en cuánto está? Menos 40. En menos 40. Por lo tanto, en ese valor, la gráfica resultante está en Menos 40. menos 40. Una gráfica más adelante, este está en 20 positivo, 0 y 40 negativo, por lo tanto, el resultante ¿dónde está? 20, en menos 20, ¿sí? Acá tenemos 40 de esta, menos 40 de esta y 0 de esta. Por lo tanto, ¿dónde está el resultante? En 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una década después, ¿este en cuánto está? 40. En 60, ¿sí? En 60 porque sigue subiendo, ¿sí? Acá estaba en 0, acá está en 20, acá está en 40, acá está en 60, ya nos estamos viendo, ¿sí? ¿Y este en cuánto está? En menos 40. Por lo tanto, la resultante, como el verde sigue estando en 0, ¿en cuánto está? En 20 decibeles, está por acá. ¿Sí? Está por ahí.
la resultante, la suma de las tres. Y a partir de ahí se da una particularidad. Esta curva sigue creciendo a 20 decibeles por década. Pero esta empieza a caer a 20 decibeles por década. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar el gráfico? ¿Se va a compensar? ¿Sí? Va a quedar paralelo. ¿Sí? Es decir, que el gráfico en el próximo valor, ¿sí?, va a estar acá, en el próximo valor va a estar acá y así sucesivamente. ¿Sí? Claro, porque esta, supongamos, en esta que está acá, yo había dicho, la roja estaba en 60, la azul estaba en menos 40, el resultado es 20. ¿Sí? La resultante es 20. Vamos a la otra. ¿Sí? Esta roja ya no está en 60, está en 80 ahora. La azul, ¿cuánto está? En menos 40. ¿Sí? Pero la verde ahora está en menos 20. Entonces hacemos la suma total y ¿cuánto nos da? 20. ¿Sí? Y si vamos a la década siguiente, nos sigue dando 20, y nos sigue dando 20, y nos sigue dando 20. Por lo tanto, mi resultante, ¿cómo sería? Sería un gráfico que hace así, y cuando llega a este punto, se pone en paralelo. El punto de corte. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto es la frecuencia de corte? La frecuencia de corte, ¿cuál es? 1 sobre t. O omega igual a 1 sobre t. Como omega es igual a 2pi por la frecuencia, yo de ahí despejo y saco la frecuencia de corte. ¿Sí? ¿Y qué valores definen la frecuencia de corte? C por R1, los valores que definen T. Si yo tuviese que tocar la ganancia, ¿sí?, del circuito, ¿qué toco? R2. ¿Sí? Pero si yo tengo que tocar solamente la frecuencia de corte, por ejemplo, me conviene tocar el capacitor. Fíjense lo siguiente. A alta frecuencia habíamos dicho de que la ganancia, como un filtro pasado, tenía que ser R2 sobre R1. Lo mismo que era un amplificador inversor, que es donde está basado este circuito. ¿Sí? Fíjense que R2 sobre R1 me da 10. ¿Sí? Si yo hago 20 logaritmo base 10 de 10, ¿cuánto me da? 20 decibeles. ¿Sí? Que es justo donde se ha estabilizado la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si tuviese que hacer la gráfica de fase, habría que hacer lo mismo, punto por punto y sumando. ¿Sí? ¿Qué representa la fase? ¿Sí? Ustedes saben que cuando hay un circuito que tiene una reactancia, ¿sí?, aparecen impedancias y en función de la frecuencia de la señal que yo ponga se van a desfasar más o menos las señales de entrada con respecto a la de salida. Bueno, acá lo que me está mostrando cuando yo haga la resultante va a ser eso, es en función de la frecuencia qué desfasaje va a haber entre la entrada y la salida. Cuando nosotros teníamos un circuito inversor, ¿sí?, un amplificador inversor sin este capacitor, el amplificador inversor común y corriente, el único desfasaje que teníamos entre entrada y salida, ¿cuál era? El signo menos. Y eso implicaba que siempre la entrada iba a estar desfasada con la salida de 180 grados. En cambio, al aparecer el capacitor, en función de la frecuencia que yo tenga, bueno, va a ir cambiando el valor de desfasaje. Y eso es lo que nos trata de representar ese gráfico, pero lo vamos a dejar ahí, ¿no? ¿Sí? Simplemente esa explicación.